Hola, ¿qué tal está? Tutorial de Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nació en el año 1225 en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, no muy lejos de Nápoles, cerca de Nápoles. Su padre, de noble familia de origen lombardo, era partidario del emperador Federico II. Cuando tenía 5 años, Tomás ingresó en el monasterio de Montecassino para hacer sus primeros estudios que prosigue entre 1239 y 1243 en la Universidad de Nápoles, donde cursó artes trivium y quadrivium, iniciándose en la filosofía aristotélica. En el año 1243 o 44 aproximadamente, después de la muerte de su padre, ingresan los dominicos en Nápoles. Entre 1245 y 1248 está en París estudiando bajo el magisterio de Alberto Magno, a quien acompaña a Colonia. En 1252 regresa a París ya como profesor. En realidad, la vida de Tomás de Aquino está dedicada íntegramente al estudio, a la escritura, a la redacción de numerosos escritos y a la docencia. Su vida no parece importar mucho para la comprensión de su pensamiento. Escribe con un estilo distante y jamás habla en primera persona. Realizó una enorme tarea de asimilación doctrinal y reflexionó acerca de todos los problemas que preocupaban en aquel momento. Es posible determinar algunas etapas en su evolución doctrinal. La primera, que va de 1245 a 1256, bachiller sentenciario en París, predominan en él las influencias neoplatónicas a través de San Agustín y el pseudo Dionisio, pero también el aristotelismo de Avicena y Alberto Magno. De esta época data su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo y su importante opúsculo titulado De ente y esencia, que ya es plenamente aristotélico. Cita abundantemente a Aristóteles, a Avicena y también a Averroes, In Gabirol, Boecio y el Liber de Causis, y que contiene lo esencial de la metafísica atomista. Entre 1256 y 1259 enseña en París, periodo de gran actividad como escritor, al cual pertenece la Cuestión Disputata de Veritate, el comentario al Tratado sobre la Trinidad de Boecio y el libro primero de la Suma contra Gentiles, obra fundamentalmente filosófica, escrita quizá para uso de los cristianos que estaban en mayor contacto con los musulmanes. En la tercera etapa transcurre desde 1259 a 1264, es maestro de la curia pontificia en Anagni y Orvieto. Conoce entonces a Guillermo de Moerbeke, traductor, quien facilita traducciones latinas de casi todas las obras de Aristóteles a Tomás de Aquino. Periodo decisivo en el que ya predomina en su pensamiento el aristotelismo y comienza a comentar las obras del filósofo, de Aristóteles, empezando por el comentario a la Ética Nicómaco, pero también comenta los nombres divinos del pseudo Dionisio y termina la Suma contra Gentiles. Desde 1266 a 1273 sigue enseñando en París hasta 1272 y luego en Nápoles, donde tras una visión mística en diciembre de 1273 interrumpe definitivamente su actividad como escritor. Muere en 1274. Es el periodo más activo y original en el que sigue predominando el aristotelismo, pero fusionado con elementos neoplatónicos. Podemos decir que, para conocer bien el pensamiento filosófico de Tomás es preciso acudir a los comentarios a Aristóteles y a algunas cuestiones disputadas y a los opúsculos filosóficos. En cuanto a los principios fundamentales de Tomás de Aquino, pues sin duda los principios de la teología no son evidentes por sí mismos para el hombre, señala, ya que son los artículos de la fe, pero lo son para Dios. La teología, pues, es una ciencia subordinada a la ciencia divina. Sin embargo, la teología también utiliza principios filosóficos y la autoridad de los filósofos como argumentos extraños y probables, ya que solo los argumentos tomados de la Biblia son propios y decisivos. En este sentido, en Tomás de Aquino hay una neta distinción entre razón y fe, pero hay una zona de confluencia entre la razón y la fe también. En cuanto a los principios aristotélicos, Tomás de Aquino adopta varios principios del aristotelismo: la teoría de la sustancia, primera y segunda, y los accidentes, la teoría de la materia y la forma o el hilemorfismo, la teoría de la potencia y el acto y el movimiento también la adopta, la teoría de las cuatro causas y la teoría de la analogía. Podemos decir que
pues realmente el sistema teológico de Tomás de Aquino pues está compuesto por sus dos enormes sumas. Por eso lo expone en orden teológico. La teología, dice, tiene como objeto único a Dios. Por eso es teología y trata todo desde el punto de vista de Dios, bien porque es el mismo Dios, bien porque se ordena a Él como principio, señala Tomás de Aquino. Siguiendo a Aristóteles, Tomás de Aquino piensa que todo conocimiento humano comienza por los sentidos. Por ello, la demostración de la existencia de Dios solo puede hacerse a partir de las criaturas, de abajo arriba. Además, es necesario hacer esta demostración, ya que la existencia de Dios no es una verdad de evidencia inmediata para el hombre. Podemos decir que Tomás procede para demostrar la existencia de Dios no a partir del concepto de Dios, sino a posteriori, es decir, a partir de la existencia real de cosas cuya existencia misma debe explicarse como efecto de una causa última. Formula así 5 vías que poseen un idéntico esquema. Punto de partida, un hecho de experiencia interpretado metafísicamente. Recorrido, todo lo que sucede tiene necesariamente una causa y tiene que haber una primera causa. El término es que esta causa primera es Dios, luego Dios existe. Las 5 vías son las siguientes. La primera, pues se puede decir que es desde el movimiento del mundo hasta el motor inmóvil, que está inspirada en Aristóteles, quien, sin embargo, la emplea para demostrar un motor inmóvil para cada una de las esferas celestes. La segunda vía es desde las causas subordinadas, a su vez causadas, hasta la causa primera incausada, que está inspirada esta vía en Aristóteles y Avicena. La tercera vía parte desde la contingencia del mundo hasta el ser necesario, inspirada en Maimónides. La cuarta vía pues comienza desde los grados de perfección en las criaturas hasta el ser infinitamente perfecto y es de inspiración neoplatónica. Y la quinta surge desde el orden del mundo, todos los seres, incluso los irracionales, actúan por un fin, hasta la inteligencia suprema ordenadora. Las 5 vías, cuyo término es en todas ellas el mismo ser que es Dios, constituyen también un acceso a la esencia de Dios, se podría decir. En este sentido, pues realmente, en cuanto a la ética, que cierra el sistema de Tomás de Aquino, es la ordenación de las criaturas, en concreto el hombre, hacia Dios de quien proceden. Por eso se trata de una ética teleológica. La determinación del fin del hombre es su base fundamental. Para Tomás de Aquino, Dios, que es el principio de todas las cosas, es también su fin último. La perspectiva es en principio platónico-agustiniana. El fin es el bien y todas las cosas, conforme a sus diversos grados de bondad, están ordenadas unas a otras, así es como todo se ordena hacia el ser humano, como fin intermedio, pero todas están finalmente ordenadas a Dios. El primer precepto de la ley natural, para Tomás de Aquino, pues podemos decir que es equivalente del principio primero de la razón especulativa o principio de contradicción. Se funda en la noción general de bien como aquello que todos los seres pues apetecen o desean. En cuanto a la doctrina de la virtud, Tomás de Aquino sigue esencialmente a Aristóteles, pero para él, en definitiva, el concepto de naturaleza es el concepto regulador fundamental de esta ética. Está representado en la idea divina del hombre, en la ley eterna y en la propia esencia humana. De él derivan todos los preceptos morales. Y Aristóteles había dicho que lo bueno y virtuoso es lo que perfecciona la naturaleza humana. En cuanto a la política, podemos decir que la doctrina política de Tomás de Aquino no es un añadido a su sistema teológico, sino que se integra lógicamente y naturalmente dentro de él. Por eso solo puede ser comprendida dentro de sus presupuestos sistemáticos y en su contexto filosófico, que es el aristotelismo, y en su contexto social también. Tomás se inspira en la política de Aristóteles. De hecho, en el año 1272, Tomás de Aquino escribió un comentario incompleto a esta obra. Así, por ejemplo, considera que el hombre es naturalmente sociable y que la sociedad civil pues, es necesaria para la perfección de la vida humana. No acepta, por tanto, la doctrina de San Agustín y Juan de Salisbury, según la cual la sociedad es una consecuencia del pecado. De tal manera que si no hubiera habido pecado original, el hombre no necesitaría del Estado, ni de la autoridad política. Igualmente sigue también a Aristóteles en el análisis de las formas de gobierno y en su preferencia por una monarquía temperada por elementos tomados de la aristocracia y la democracia. Podemos decir que, además
Los principios del sistema político conducían a una visión política determinada. Para Tomás no hay dos fines últimos de la existencia humana, uno terreno y otro sobrenatural, sino solo un fin último, de carácter sobrenatural, la visión de Dios en la otra vida. Ello conduce a subordinar pues el Estado pues a Dios, a la Iglesia, y a asignar al poder civil una misión también religiosa, ordenar aquellas cosas que conducen a la felicidad celestial y prohibir las contrarias. Sin embargo, Tomás es bastante realista en su libro sobre la monarquía y no ignora las dificultades de la época. Reconoce la independencia del Estado en lo que se refiere al bien común natural, pero esa independencia no es absoluta. El Estado no posee la plena autarquía que le reconocía Aristóteles. Podemos decir que también Tomás de Aquino tiene una visión jerárquica de la realidad y también de la sociedad y huye del dualismo, del tipo del averroísmo latino, que solo se implantará más tarde. Hay que esperar a Dante en su De Monarquía, hacia 1312, para encontrar una neta distinción entre la Iglesia y el Estado, basada en la distinción de dos fines del hombre. El hombre es el único de los seres que participa de la corruptibilidad y de la incorruptibilidad, y el único que está ordenado a dos fines, uno como ser corruptible y otro como ser incorruptible. Además, por último, Tomás afirma que toda ley deriva de la ley natural, del mismo modo que todo poder deriva de Dios. De este modo, y muy de acuerdo con la doctrina estoica, el orden político para Tomás se sitúa dentro del orden cósmico y se identifica de alguna manera con el orden moral. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.